En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Jesús es rechazado por gran parte del pueblo de Israel. No solo es rechazado, sino que además es condenado a muerte. ¿Por qué razón cerraron las puertas de su corazón a la luz que Dios Padre había enviado? La razón principal es por soberbia. Por soberbia y porque no dejaron que el Espíritu penetrara en su corazón. Les faltó docilidad. Una de las virtudes esenciales de la Virgen María es esta. María es dócil a la voluntad de Dios. El problema está, por tanto, en que tenemos suficientes instrumentos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero nos falta docilidad y generosidad para hacer su voluntad. Unas veces por comodidad, otras veces porque no queremos que Dios nos complique la vida, en otras ocasiones porque estamos anclados a nuestras formas de ver las cosas y no pretendemos ni queremos que el Señor nos marque el camino y cambie nuestras normas. Y cuando eso ocurre, te cierras a la luz de la verdad. Sabes qué es lo que el Señor quiere para ti, pero eres incapaz de pagar el precio, eres incapaz de desprenderte de ti para hacer la voluntad de Él. No fue así con nuestra Madre la Virgen María. María tenía sus planes, lógicamente, ya tenía un preacuerdo matrimonial con San José, era así normal entre los judíos, y sin embargo, cuando recibe la visita del ángel, María es dócil a la voluntad de Dios. Podía haber dicho que no, podía haber dicho al ángel: mira, es que yo ya tengo mis planes, no me compliques la vida. Pero no, para María hacer la voluntad de Dios era lo esencial, lo prioritario, lo fundamental. Y por lo tanto, cuando fue consciente de qué es lo que su Señor quería para ella, ella respondió simplemente diciendo: hágase en mí tu voluntad. ¿Cómo respondemos nosotros ante la llamada y los planes de Dios? ¿Dejamos que el Señor dirija nuestros pasos? ¿O por el contrario, cuando el Señor me pide algo que me incomoda, porque me saca, como dicen ahora, de mi zona de confort, entonces me rebelo contra Dios y le digo que no tiene derecho a pedirme eso, o que tengo otros planes y por lo tanto no quiero hacer su voluntad? Los sumos sacerdotes y ancianos sabían que Cristo hacía milagros, percibían que en su mensaje había una novedad que llenaba el corazón de las personas de ese fuego del amor de Dios que no llenaban las palabras de los hombres. ¿Por qué no hicieron caso? Porque no quisieron ser dóciles a la voluntad de Dios, no quisieron salir de su comodidad, no se fiaron de que solo Dios es el Señor y sus palabras son las que llenan nuestro corazón de esperanza y de amor. Aquellas palabras de Pedro, cuando Jesús certifica que muchos, después de decirle él,
el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna, y muchos le abandonaron. Aquellas palabras de Pedro cuando Jesús les preguntó, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le respondió, iluminado por el Espíritu Santo, ¿a dónde vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Deberían resonar en nuestro corazón, porque solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Que hay que pagar un precio, lógicamente. El precio a veces será duro, porque exige morir a tus pasiones, porque exige abandonarte y asumir el misterio cuando a veces no comprendemos los planes de Dios. Pero nuestra vida puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. ¿Es que no nos ha dado pruebas el Señor de que podemos y debemos fiarnos de Él? Nos falta, como decía Santa Teresa de Jesús, contemplación. Cuando uno contempla la cruz de Cristo, tiene razones. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Tú miras la cruz y no entiendes cómo es posible que el Hijo de Dios entregara la vida por nosotros que no nos merecemos su amor. Cuando miras el nacimiento, el Belén, la encarnación, cuánto amor por parte de Dios. Cuando ves los sacramentos, en concreto la Eucaristía, la presencia real de Cristo bajo las apariencias del pan y del vino, cuánto amor por parte de Dios. ¿Tenemos razones para creer? Por supuesto que sí, pero nos falta humildad, docilidad, nos falta vivir esta virtud que vivió la Virgen María y que le hizo aceptar la voluntad de Dios, aun cuando en muchas ocasiones no comprendiera sus planes. Pero se fió de Dios porque sabía que Dios le amaba, le habían enseñado que Dios es fiel a sus promesas. Pidamos a la Virgen María que nos proteja para que de esa manera también nosotros seamos dóciles a la voluntad de Dios y no imitemos el ejemplo de aquellos que cerraron el corazón a Cristo, aun cuando tenían razones para creer en Él, pero les faltaba ese amor a Dios, esa docilidad, ese abandono en Él, en su voluntad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.